son todos los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del próximo latido. Por eso se llama ciclo, porque es un círculo. Aquí empieza un latido y aquí empieza el próximo, ¿no? Este es un ciclo. Desde que nacemos empieza, desde que se forma el corazón, en la primera semana, en la quinta semana de la vida intrauterina, fíjense que el corazón empieza a latir y hace este ciclo, ¿no? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, hasta cuando morir, deja de funcionar el corazón. Por eso es un ciclo. Dice, son los fenómenos cardíacos. Y podríamos dividir el ciclo cardíaco en sístole y diástole. Durante la sístole van a haber una gran cantidad de fenómenos que tienen que ver con la producción eléctrica, fenómenos que tienen que ver con la cantidad de sangre que tiene el ventrículo, fenómenos que tienen que ver con la presión del músculo, ¿sí?, al contraerse. Entonces son fenómenos físicos, químicos, eléctricos, mecánicos, ¿verdad? Una serie de fenómenos que se llamarán fenómenos físicos, químicos, mecánicos, eléctricos, incluso ruidos, sonidos, tonos, ¿sí?, que van a ocurrir. Aquí en la diástole también van a haber fenómenos físicos, químicos, eléctricos, tonos. Y entonces empieza un ciclo, se producen todos estos fenómenos hasta el próximo latido. Y así luego los mismos se repiten en el mismo orden. Por eso se llama ciclo cardíaco, como un círculo vicioso que se repite y repite y repite, exactamente igual, ¿no? Se inicia cuando se genera un estímulo del nódulo sinusal, luego eso se transmite hacia las aurículas, luego hacia los ventrículos y este proceso se da contracción, relajación, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Bien, entonces, ¿en cuántos periodos se divide el ciclo cardíaco? En dos. En la diástole, que es el periodo de relajación, y la sístole, que es el periodo de contracción. Ahora, ¿cuánto dura un ciclo cardíaco? ¿Verdad? Miren la cantidad de fenómenos que hemos anotado, físicos, químicos, eléctricos, audibles, bioquímicos, durante la sístole y durante la diástole, ¿no? Y cada ciclo cardíaco va a durar aproximadamente 0,83 segundos. Entonces esto quiere decir que durante un minuto nuestro corazón se contrae y se relaja aproximadamente 70, 72 veces. ¿Sí? O sea, menos de un segundo nuestro corazón tarda en contraerse y en relajarse. De hecho, ¿recuerdan cuánto tiempo se contrae la aurícula? 0,2. ¿Cuánto tiempo el ventrículo? 0,3. Y otros fenómenos que se dan a otros tiempos entre cada uno de estos de las contracciones del ventrículo y la aurícula, entonces tenemos que 0,8 es el tiempo general del ciclo cardíaco. Bien. Aquí tenemos en este diagrama todos los fenómenos que nos interesan durante el ciclo cardíaco, que se dan durante el ciclo cardíaco.
Fíjense, este se llama diagrama de Wilkins, ¿no? Y aquí nos muestra el ciclo cardíaco de forma muy esquemática y muy sencilla de aprender. El que se aprende este diagrama conoce muy bien el ciclo cardíaco. Ustedes pueden observar, aquí tengo entre esta línea, pulso, entre esta línea y esta línea, la sístole, ¿no? ¿Qué dice? Sístole. Y entre esta línea y esta línea de aquí, la diástole, ¿no? Entonces tengo sístole, diástole, otra vez sístole y otra vez diástole, sístole y diástole, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a dedicar a ver la sístole y la diástole de un ciclo, ¿no? Pero tengan en cuenta que aquí hubieron muchas, aquí diástole, sístole, por allá. No. Nos vamos a dedicar a estas dos. Ahora bien, si ustedes observan, la sístole es el periodo de contracción, no es uniforme. O sea, la sístole, la contracción, uno pensaría que la sístole es exactamente igual durante todo el tiempo, pero no es así, no es uniforme, hay variaciones en el músculo cardíaco, en la sangre, en la electricidad, etc., durante la sístole. Fíjense, podemos observar que la sístole tiene estas líneas intermedias que nos muestra 1, 2, 3 periodos, que son 3 periodos diferentes de la sístole. Vamos a tener un primer periodo entre esta línea y esta, que es el periodo de contracción isovolumétrica o isovolúmica. Este segundo largo, de aquí y aquí, que es el periodo de eyección. Y este cortito de aquí, entre esta línea y esta, que es el periodo de relajación isovolumétrica o isovolúmica. Entonces tenemos 3 periodos bien diferentes en la propia sístole. Pero la diástole también no es un periodo uniforme, ¿verdad? También, si la diástole empieza aquí y termina aquí, tengo estas dos líneas que dividen un primer periodo, un segundo periodo y un tercer periodo. Estos periodos se llaman tercios. ¿Por qué? Porque son aproximadamente iguales en tiempo. Un primer tercio, un segundo tercio y un tercer tercio, ¿no? El primer tercio de la diástole o el llenado rápido, el segundo tercio de diástosis y el tercer periodo que viene a ser la sístole auricular. ¿Sí? Esta es la sístole ventricular. A esta partecita le llamaríamos sístole auricular, nada más. La sístole auricular es muy cortita, por eso es que no se la estudia aparte, sino como parte de todo ese proceso y de la diástole. Bien, entonces, está bien, para ir viendo. Ya. Entonces, veamos el primer periodo, la sístole, y por dónde empieza. ¿Sí? Por el periodo de contracción isovolumétrica. Vean, este es un periodo bastante corto.
Este periodo se llama periodo de contracción isovolumétrica. Aquí empieza la sístole, empieza la contracción del músculo cardiaco. Este periodo dura más o menos 0,06 segundos. ¿Ya? Ese periodo de duración. Y muy corto, ¿no? ¿Y en qué se caracteriza? Al empezar la sístole, la válvula aórtica está cerrada, ¿sí? Porque si este es el ventrículo, este ventrículo está lleno de sangre, ¿sí? Este ventrículo está lleno de sangre. ¿Esa sangre de dónde ha venido? De la aurícula. Ha pasado a través de la válvula auriculoventricular, ¿sí? Válvula auriculoventricular. Esta válvula auriculoventricular está abierta, ¿sí? Y la válvula aórtica, la pondremos aquí, está cerrada. Entonces, pasa la sangre y se llena el ventrículo. Cuando se llena de sangre el ventrículo, empieza la sístole. Tenemos entonces una válvula abierta y otra cerrada, ¿sí? Entonces, empieza a generarse presión en el ventrículo. El ventrículo empieza a tensionar sus fibras y empieza a subir la presión en el ventrículo. ¿Qué pasa? Esta válvula está cerrada, pero esta está abierta, ¿sí? En ese instante en que empieza a subir la presión en el ventrículo, la sangre podría volver a la aurícula. Y entonces, ¿qué ocurre? Se cierra esta válvula. Y fíjense, aquí que dice cierre de la válvula auriculoventricular. Porque si no se cierra esa válvula, ¿qué va a pasar? La sangre va a volver a la aurícula, ¿no? Entonces se tiene que cerrar la válvula auriculoventricular. Bien. Luego empieza a subir la presión en el ventrículo. Sube la presión. Porque esta es una curva de presión, no olvidé, perdón. Antes. Nos daremos un minuto. Esta es una curva de presión, esta es una curva de volúmenes, este es un registro eléctrico y estos son los sonidos que produce el corazón durante su funcionamiento. ¿Ya? Este es un fonocardiograma. Esta gráfica de presión nos está mostrando la presión que genera el ventrículo, la presión de la sangre, cuando hay la contracción o la relajación. Fíjense entonces, ¿qué tengo? Este es el eje este es un gráfico en coordenadas cartesianas. Este es el eje de las Y's. En este gráfico de presión, las Y's que me están mostrando la presión, ¿en qué? En milímetros de mercurio. Y el eje de las X me está mostrando el tiempo. ¿Recuerdan cuánto dura la sístole, cuánto dura la diástole, la sístole, la diástole, ¿no? Entonces, fíjense, vamos viendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo se produce esto? Primero la sístole, luego la diástole, luego la sístole y la diástole. En el eje de los volúmenes, en la gráfica de los volúmenes, en el eje de las Y tenemos el volumen en mililitros. ¿Sí? Mililitros. Cantidad.